Gracias a nuestro Dios. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado y santo, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Santo y bendito es tu nombre. Tú nos dices, alégrense y gócense las naciones. Gócense las naciones, gócese el pueblo. Gracias te damos, Señor, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad. Gracias porque tú pastoreas a todas las naciones, mi Señor. Gracias, Señor, porque no estamos solos, Padre Santo, porque tu bendición es para cada uno, Señor, de los que invocan tu santo nombre. En tu presencia estamos, bendito Dios. En tu presencia estamos, Padre Celestial, y nos acercamos delante de ti en el nombre poderoso de tu Hijo Santo, mi Señor Jesucristo, que vive y reina por siempre. Gracias te damos, Señor, por estos momentos. Bendice a mis hermanos, Señor eterno, a todos los que están escuchando esta transmisión, tu siervo, mi hermano Pablo, Señor eterno, tú sabes el trabajo que él tiene, Señor. Bendito Dios, tómalo en tus manos santas, el ángel de Jehová acampe en su derredor siempre, defendiéndolo y protegiéndolo, así juntamente, Señor, con toda su familia y todo tu pueblo en general. Gracias, mi Señor amado Jesucristo, a ti la gloria y la honra. Conversión. ¿Cuáles son los principios? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es la actitud de la persona cuando ya Cristo mora en el corazón? Cuando ya pasó de la vida de pecado, de la vida de maldad, a la vida, pero todos le tenían miedo. No creyeron que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Padre Celestial, porque todos los que hemos, Padre Santo, aceptado, mi Dios eterno, a nuestro Señor amado Jesucristo como nuestro único Salvador, sabemos, Señor, el cambio de vida, el cambio de pensamiento, de actitudes. Ya no somos los mismos de antes, porque tú has puesto, Señor, en nuestro corazón ese deseo ferviente de buscarte, Señor. Pero ahora no lo hacemos en nuestra carne, lo hacemos con el deseo, Señor bendito, de agradarte, de hacer las cosas, mi Señor, con la guianza de tu Espíritu Santo. Nunca solos, Señor, porque dependemos totalmente de ti. Nada somos, nada podemos hablar si tú no nos dirijas, Señor, luz donde hay tinieblas. Señor y bendito Padre, que podamos, Dios mío, con nuestra manera de ser, de hablar, oh Padre Celestial, un ejemplo de lo que tú has hecho en nuestro corazón. Así como tu siervo Pablo, no creían que él fuera ya salvo. No creían que tú ya le habías hablado, Señor, porque había hecho mucho mal a tu iglesia. Pero, Señor, cuando tú cambias la mente y el corazón, aunque el hombre crea lo contrario, Señor, tú sabes lo que hay en ese corazón, que ha hecho un cambio, Señor eterno, y no el hombre, sino tú, por misericordia. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre. Aleluya. Amén. Gracias a Dios, mis amados hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor
vamos a meditarla, vamos, hermanos, a confiar en que la palabra del Señor nos habla tan hermosamente. Nosotros vemos esta lección y la leímos y podemos gozarnos. Tal vez ya la hemos leído muchísimas veces, ya la hemos, pero cada vez que usted la lee, cada vez que leemos un versículo de la palabra del Señor, nos da el Señor alimento a nuestra vida. Así es que veamos lo que nuestro Dios nos dice. Los principios de una conversión. Los principios. ¿Qué será? El nacimiento de una conversión, el fundamento, la base, la regla, la raíz. Aquí se hace referencia a una conversión con un lenguaje muy notable. Pero cuando le agradó a Dios, me apartó y me llamó por su gracia. Reveló a su santo Hijo en mí para que predicase a los gentiles. Y eso nos lo dice en Gálatas 1, 15 y 16. El apóstol Pablo fue un escogido para hablar a los gentiles. La palabra del Señor nos habla claramente porque Él quiso que se escribiera su testimonio, cómo nuestro Dios le había hablado. Él nos habla y en Gálatas nos dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles para que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Así es que él no consultó con nadie, simplemente se le presentó nuestro Señor Jesucristo, y ya lo hemos leído muchas ocasiones en el capítulo 9, cómo nuestro Señor le habló a Pablo en el camino. Pero él era un hombre obstinado, porque en el versículo 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? El apóstol Pablo hablándole a nuestro Señor, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A quien tú persigues. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos decir, es que perseguía a la iglesia. Inclusive permitió que Esteban fuera apedreado y muerto. Pero la bendita palabra del Señor nos habla que tenía que hablar con él, cómo se le apareció, cómo le habló. Y le dice, y le confirma y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es esto, mi hermano? ¿Qué es lo que está hablando? Aquí, en la palabra de nuestro Dios, ¿qué significa dar coces contra el aguijón? El aguijón era una vara de madera larga, a la cual le afilaban la punta, o también le ponían una punta de metal. En la antigüedad los agricultores utilizaban bueyes y un arado para preparar la tierra para la siembra. En caso que el animal no quisiera continuar o se desviara de su curso, el agricultor usaba este aguijón con el fin de dar un toque al animal para que continuara su camino o corrigiera su rumbo. En ocasiones el animal, en vez de corregir su rumbo, daba coces, o sea, ¿qué era eso? Daba coces contra el aguijón, es decir, golpeaba con la pata trasera el aguijón para quitárselo, lastimándose con el aguijón su pata. O sea que él quería quitarse ese aguijón, pero entre más el animalito pateara ese aguijón, le estaría lastimando. ¿Qué es lo que hacía? Entre más insistía en quitárselo, más se dañaba.
O sea, que aquí podremos ver en esa explicación que el que porfía, o sea, alude quien porfía contra la razón o un poder mayor, no quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. O sea que el apóstol Pablo resistía, estaba actuando obstinadamente. Él a fuerza quería tener la razón. Y nosotros decimos, ¿cómo no va a querer tener la razón si él se había educado a los pies de Gamaliel y era un gran hombre que sabía y sabía muchísimo? Y sabemos que el hermano Saulo, el apóstol Saulo, fue el que estudió, bueno, yo creo que era un hombre, un niño joven, adolescente, todo su tiempo que él estudió con él, un hombre muy aplicado. Y es por eso que él sabía, él decía con certeza, porque sé lo que estoy hablando, sé que los cristianos están mal. Mis hermanos, pero nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, tuvo que hablar con él, tuvo que enfrentarlo, tuvo que decirle, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? En sí, él podría decir, a ti no te perseguí. ¿Cuándo te perseguí? Pero mientras tocara a su pueblo amado, estaba tocando a nuestro Señor. Así es que cuidado con aquel que toque a su pueblo, porque es como si estuviera maltratando a nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué me persigues?, le dijo. Bueno, aquí vemos que él cayó rendido a nuestro Señor. Y entonces, en el verso 20, nos dice que enseguida él predicaba a Cristo. Aquí, después de haber él aceptado a nuestro Señor y haberle escuchado, mis hermanos, su corazón cambió, su manera de pensar. Miren, esa voz potente, esa voz de autoridad. Esa voz, mis hermanos, no era una voz gritona, así como la persona que dice es que yo tengo autoridad, pero en lugar de hablar con autoridad grita. Entonces esa no es autoridad. Esa persona está gritando. No, nuestro Señor, esa voz de autoridad. Yo creo que Pablo, mis hermanos, tembló. Yo creo que Pablo ahí en ese momento cambió totalmente su manera de ser, porque dice en el verso 20, cuando llegó a Jerusalén, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida de que vio a Bernabé, ya vimos que nuestro Dios habló con nuestro Señor Jesucristo, habló con Bernabé. Nuestro Señor Jesucristo le dijo las instrucciones que debería seguir para que fuera con Pablo. Pablo fue bautizado en agua y también fue bautizado en el Espíritu Santo. Mis hermanos, y desde esa ocasión empezó a predicar en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Nada le impidió. Había un gozo grande. Él empezó a predicar en las sinagogas. Ahora Pablo ya no se avergonzaba del evangelio, así como lo dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo intervenga en forma directa en nuestra vida, mis hermanos, Él habla y actúa por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida y que Él tome el control de toda nuestra actitud. Nosotros también podemos recordar cómo también Eliseo dejó la yunta y vino corriendo a Elías. Y nos los dice en Primera de Reyes. Vamos a ver qué nos dice en el primer libro de los Reyes, capítulo
19, verso 20. Dice, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. A partir de ahí nosotros vemos igual el ministerio de el profeta Eliseo. Mis hermanos, ¿a cuántos el Señor nos ha hablado y en lugar de caminar y correr y dejar lo que tenemos por hacer, todavía esperamos? Yo creo que el Señor siga hablando, yo creo que el Señor siga insistiéndonos. No, tenemos ejemplos, hermanos, tenemos ejemplos aquí. Aquí vemos al apóstol Pablo, también vemos a Eliseo, al profeta Eliseo. También podemos ver en Marcos 1:18, Pedro y Andrés dejaron sus redes y corrieron y le siguieron. Así es que ejemplos tenemos nosotros para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el amor, el ministerio, el trabajo. Hay mucho trabajo, hermanos, y más aún en la actualidad, hermanos. Gente que necesita de Dios, gente que necesita que nosotros hablemos, hermanos. Así es que pidámosle a nuestro Dios de su gracia para que nuestros labios se abran a todo aquel que necesita, porque hay muchos que necesitan. Mis hermanos, necesitan la bendita palabra de nuestro Dios. También podemos ver en Jeremías 29, ¿qué nos dice el profeta Jeremías? Nos dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vamos a leer desde el 7 para entenderle. Dice la palabra del Señor, es un lamento de Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué es lo que pasa aquí con el profeta Jeremías? Recordemos que el pueblo de Israel en el tiempo de él fue duro de corazón. Nunca le creyeron y mucho menos obedecieron a la voz de Dios. Porque cuando hablaba el profeta Jeremías, era nuestro Dios hablando. Él quería ya dejar todo por la paz. Ya quería dejar de hablarle al pueblo. Pero ¿qué dice en el verso 9? Me sedujiste. Me sedujiste. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando el hombre ha permitido que Cristo Jesús, nuestro Señor, esté en el corazón, entre y haga un cambio total, el Espíritu de Dios está dentro. Y a lo que el hombre está destinado en los propósitos de nuestro Dios, eso es lo que tiene que hacer. Así como el profeta Jeremías. El profeta Jeremías ya no podía más. ¿Pero qué hizo? Obedeció. La palabra del Señor nos dice que fue escogido desde el vientre de su madre. Él decía que no podía hablar. Soy niño. Pero el Señor lo instruyó.
hay obstáculo cuando el hombre, mis hermanos, ha sido escogido por nuestro Dios. Y si usted ha sentido el llamado de parte de Dios para predicarle y usted no quiere, está siendo como Jonás, se resiste, o como el apóstol Pablo, llegan a tener esa obstinación total que no quieren más. Pero recuerden, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Así es que si usted se resiste, usted mismo se va a lastimar. Usted mismo va a salir lastimado. No, vengamos. Usted puede decir, no sé hablar. Moisés no sabía hablar tampoco. Hay ejemplos, hermanos. ¿Para qué queremos hablar con tanta elocuencia si el corazón está vacío? Mejor dejemos que el Espíritu Santo inunde nuestra vida y que Él hable por medio de nosotros. Aquí nosotros podemos ver cómo el apóstol empezó a predicar. Él empezó a predicar, enseguida predicaba. Él se llenó de gozo, él se llenó de agradecimiento, porque él estaba ciego, pero ya veía, ¿sí? Estuvo ciego en un momento. ¿Por qué? Porque esa luz resplandeciente no pudo, mis hermanos, no pudo de ninguna manera poder ver después. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él siguió su camino, y las personas que lo llevaban, pues lo llevaron a un lugar seguro, los soldados que iban con él, porque recordemos que él iba a pedir cartas de autorización para seguir persiguiendo a los cristianos, pero ahora en el lugar de Damasco. Pero él, dice la palabra del Señor, enseguida predicaba. Pero la gente decía, en el verso 21 y 22, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Se hacían esa pregunta. Es la pregunta que mucha gente, cuando usted ya cambió, porque cuando usted tenía un vicio, y ya ahora en lugar de tomar el cigarro, la droga o el licor, agarra su Biblia y va al templo. Ahora su vestir es diferente, su hablar es diferente. La gente habla y dice, no era este el que tomaba, no era este el que golpeaba a su esposa, a sus hijos, no era este el que hablaba con malas palabras. Igual así con el apóstol Pablo, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá. Toda la gente que lo veía se asombraba, inclusive los mismos apóstoles tenían temor de él, porque muchos habían visto lo que había sucedido. El verso 22 nos dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, demostrando que Jesús es nuestro Señor y Salvador, demostrando que es la verdad. Si es eso, mis hermanos, nosotros también podemos ver cómo nuestro Señor cambia, totalmente cambia la manera de ser. Un cambio total de vida en el hombre. Hay un cambio. ¿Por qué? Es visible. No se está escondiendo el apóstol para hablar. Él va y expresa. Ya está cumpliendo lo encomendado. Y él quiere hacerlo bien. Desde ese momento, desde que encontró a nuestro Señor, yo sé que empezó ese ardor, ese gozo, ese fuego en el corazón, esa llama. Así es que, hermanos, nosotros no vamos también a predicar el nombre de nuestro Dios con gozo.
no vamos a predicarle de la misma manera. Nos dice en Hechos 26, 16 al 18, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál era la encomienda del apóstol Pablo? ¿Cuál era la encomienda? Predicar. Sí, sí es, pero ya no es el mismo, porque Saulo el perseguidor ha muerto y Saulo el predicador ha sido vivificado de entre los muertos. Ahora tiene la encomienda ¿de dónde? De ir y predicar ¿a dónde? A los gentiles. Gracias a Dios, porque también a nosotros se nos vino a dar la luz. Gracias a nuestro Dios, gracias porque Él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. O sea que no había nada más al pueblo judío. Él por promesa, sí. El evangelio vino a los judíos, sí. Pero gracias a Dios, porque también fuera de Jerusalén se predicó la bendita y santa palabra del Señor. Gracias a nuestro Dios. El león se convirtió en un cordero y una antorcha que era religiosa se transformó en una llama de fuego santo, y así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Gracias al Señor. Es la evidencia de un cristiano, es su fuego, es el fervor que tiene por predicar el evangelio. A lo mejor usted dice, pues que yo no predico. A lo mejor no predica públicamente, pero sí lo hace. Si una persona está junto a usted en el micro o en el transporte, donde usted vaya, Dios siempre pone necesidad en el hombre y lo pone junto a usted para que de sus labios salga palabra viva, palabra de verdad, palabra que solamente nuestro Señor Jesucristo da, pero no para usted, para el que está junto a usted, pero usted es el medio para hablar. Así es que usted no diga, no, yo no he hablado. Usted le ha hablado a su familia. Entonces, el Señor ha usado su vida, sigue usando su vida. No deje de hablar. No es necesario que usted vaya por las naciones. Si usted tiene ese llamado, bendito su nombre, no se resista. Búsquele al Señor y órele al Señor. Dígale, Señor, si tú ya me llamaste para servirte e ir a los montes, a las montañas, donde un misionero va, que es muy difícil ese trabajo, pero solamente va, ¿quién sabe quién? ¿Sabe quién? El que tiene el fuego en el corazón, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se quedó en un lugar. El apóstol Pablo navegó. El apóstol Pablo caminó. El apóstol Pablo se mojó. Estuvo en el aire, estuvo en el sol, estuvo en la noche. Tal vez no encontró un lugar seguro para descansar. Un misionero, hermanos, que tiene a Cristo en el corazón, va caminando, va caminando. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, dice Isaías, el profeta Isaías, sí, porque va predicando, publicando buenas de bien. Así es que el apóstol Pablo, vivo ejemplo del poder y del amor de nuestro Dios para todos nosotros. Hermanos, Jerusalén está lejos, pero acá nosotros hemos recibido la verdad y nos regocijamos en el Señor.
Muchas veces el enemigo levanta enemigos. Sí, levanta enemigos. ¿Qué nos dice 23 y 25? Los judíos resolvieron en consejo matarle. Dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Cuántos peligros ya tenía el apóstol Pablo? El enemigo, pensando siempre en destruirle. Ahora ya sus amigos se voltearon contra él, ya eran su enemigo, pero ahora él estaba hablando la verdad. Él estaba hablando la verdad y era necesario que él saliera de ese lugar. Tenía que cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más Saulo se llenaba de poder, tanto más acerbos se volvían los enemigos de Cristo, más duros se volvían, más duros, porque el enemigo ciega el entendimiento. Es por eso que todos los que quieran crecer en la gracia deben estar dispuestos a una creciente oposición como Saulo. Todos los que quieran, mis hermanos, todos los que quieran predicar, servirle al Señor, va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Si no es con la familia, es con los vecinos. O sea, hablando en lo cercano. Pero si los hermanos que están en una iglesia a veces también los vecinos se enojan. Pero cuando hay amor al Señor, nada impide. Hay que seguir adelante porque solamente nuestro Señor es el único que nos puede ayudar. No importan los enemigos, no importa lo que se presente. Es Cristo en nuestro corazón y que el Señor nos siga ayudando. Dice segunda carta a los Corintios 11:24. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. 11:24 al 29. Dice la bendita palabra del Señor. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, y muchos desvelos, en hambre y sed, muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Fíjense, esa era la preocupación del apóstol. Todas las iglesias. Leímos ya ahorita todos los peligros que como un hombre de Dios sufrió. Pero a él no le importó. Lo azotaban, lo encarcelaron. Bueno, cuántas cosas. Naufragó. La oposición, inclusive entre mismos hermanos igual. ¿Qué es lo que estamos pasando y sin embargo ya no queremos avanzar? No, esto no es así, mis hermanos. Nosotros debemos avanzar y buscar el bendito rostro de nuestro Dios. Solamente nuestro Dios nos puede dar la victoria y de esa manera nosotros vamos a ser más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, busquemos al Señor siempre. Porque los representantes del reino de los cielos serán menospreciados por los representantes del reino de Satanás. Pero el siervo de Cristo no debe temer, porque siempre habrá para cada siervo una canasta para escapar.
una abertura, una salida en el muro de la necesidad. El hombre es inmortal hasta que acaba su tarea. Así es que, mis hermanos, debemos terminar nuestra tarea, no debemos dejarla a medias. No debemos dejar nuestra tarea a medias. Ustedes o nosotros nos podemos imaginar lo que estamos haciendo. Para el Señor es importante. Y si a lo mejor para algunas personas no, pero lo que nos debe importar es lo que estamos haciendo en la obra del Señor. Siempre que sea con humildad, con sencillez, siempre que sea, mis hermanos, agradándole a nuestro Dios. Nunca por vanidad, nunca para vanagloria, nunca para ser vistos de la gente, no. No, de ninguna manera, sino por todo lo contrario, ser agradables delante de nuestro Dios. Él, mis hermanos, nos dará la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para seguir en su camino. También debe haber una confesión de discipulado. En el versículo 26, que nos dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo de Dios. Cuando Pablo se ofreció como miembro de una iglesia de Jerusalén, la cual hacía poco que le había perseguido, todos le tenían miedo. Pues cómo no, ¿verdad? No, pues ese es el que llevó a los hermanos a prisión. ¿Cómo no le iban a tener temor? Pensaban que se trataba de una de sus estrategias para atraparlos. La gente pensaba, los judíos pensaban, los que buscaban, los cristianos que en verdad buscaban a nuestro Señor, porque había unos que no le creían. No creyeron de que fuese discípulo, no creyeron y no creían en sus palabras del apóstol Pablo. Como Pablo había sido introducido en la comunión de Jesucristo, también anhelaba la comunión con los santos. Así como él tenía la comunión en nuestro Señor Jesucristo, él también anhelaba que los santos fueran igual. Cuando un siervo de Dios tiene ese fuego en el corazón por nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera quiere que el cristiano que ya ha conocido tenga el mismo fervor. Pero muchas veces no es así. ¿Qué es lo que debemos hacer? Orar. No se desespere. Usted puede decir, le he hablado, le he dicho, y va al templo y sigue con su misma vida. ¿Sabe? Lo que vamos a hacer es orar. Orar. Seguir orando. Porque Él ya busca, ya trata. Pero el enemigo siempre va a poner obstáculos. Pero no critique, no le diga. No, sí, anímelo. Sino que no lo señale. Sino simplemente dígale, estoy orando por ti para que Cristo Jesús, nuestro Señor, entre y en verdad ese fuego, esa llamita que empezó no sea llama, sino que sea un fuego que crezca cada día más. El apóstol Pablo, no podemos, hermanos, decir que sea como yo, como fulano, como sutano, no. Tenemos aquí ejemplos, como los discípulos, que les habló nuestro Señor, sígueme, ahí van. Pero no todos. Y nosotros podemos ver a los 12, podemos analizar sus vidas. Y sin embargo, los 12 fueron diferentes. Así es que, mis hermanos, hay que orar por el que vemos que está débil o simplemente se ha estancado. Mis hermanos, nosotros podemos ver a simple vista, pero nosotros no vemos su corazón. Tal vez él o ella estén orando, estén luchando, pero si usted le está criticando, no, mejor ore, oremos, clamemos por él, por ella, por ellos.
por nosotros mismos, hermanos. Así es que sigamos adelante, sigamos adelante. Pablo quería que los santos tuvieran la misma comunión, la misma entrega. Cuando amamos a Dios, buscamos la compañía de redimidos, siempre. ¿Por qué tenemos que buscar la compañía de los que ya han sido salvos? Porque si usted se va en compañía de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no va a oír palabras para bendecir el nombre de nuestro Dios. No, al contrario. Usted va a oír otras palabras. Usted va a oír otra música, otras pláticas. Así es que mejor evite. Venga, júntese con los redimidos. No serán santos, no serán que tengan una aureola, pero no serán como los que están afuera. Y si usted ve que esos redimidos se están juntando como los que están afuera, entonces imagínese que ellos tienen amigos que los están contaminando. Así es que mejor anímelos. Y ustedes animen al que ven que no tiene una verdadera comunión con Dios. Oren, anímelos a buscar en realidad el rostro del Señor. Hermanos, tenemos mucho trabajo. No podemos desear lo que un hermano o una hermana tiene. No, sino en nuestro núcleo, en nuestro entorno, nosotros podemos también predicar, nosotros podemos también hablar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, habla mucho más que las palabras. Porque si yo hablo y mi comportamiento es adverso a lo que hablo, entonces, ¿de qué estoy predicando? No, debemos hablar con el ejemplo también. Debe haber una acción fraternal, claro que sí. Y lo vemos aquí en versos 27 y 28. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. O sea que el apóstol Pablo no tenía temor. Entonces, tomándole, dice aquí el verso 27, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Entonces, mis hermanos, debería tener una referencia el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era necesario. Inclusive los mismos apóstoles habían visto la actitud de Pablo cuando era Saulo. Pero para nuestro Dios no hay nada imposible, hermanos, nada imposible. Bernabé allanó el camino e hizo una obra de gracia para que este nuevo convertido, es decir, hubo una acción fraternal entre los discípulos. Qué triste es cuando no hay fraternidad. Qué difícil es convivir cuando no hay acuerdos, cuando... No, es algo difícil. Pero los apóstoles, hermanos, al hablarles Bernabé, ellos quedaron convencidos de lo que estaba pasando en la vida del apóstol Pablo. Así es que siempre será un ministerio bienaventurado y digno de Cristo ayudar a los que son mal comprendidos. Ese es ministerio de consolación. Muchas veces en la misma iglesia hay personas que no son comprendidas. Pero a lo mejor por un malentendido se tiene una visión que no es correcta.
Pero siempre hay, como en este caso, el apóstol Pablo, pues él ya había dejado una imagen con todos los judíos. Así es que los judíos le tenían temor. Pero Dios habló, recordemos que nuestro Señor Jesucristo habló con Bernabé y le dijo lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Así es que todos nosotros debemos consolar al que a lo mejor es incomprendido. Así, mis hermanos, también dice la palabra del Señor que debemos estar unidos, porque si hay malos entendidos, no hay unión. ¿Por qué? Porque muchas veces se dividen. Este grupo comprende al que está como que no encaja en ese grupo, pero ya el grupo se dividió. Unos sí lo aceptan y otros no lo aceptan. Y eso no le agrada al Señor. La palabra del Señor nos dice también, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía que se buscaba en este tiempo con el apóstol Pablo se logró. Porque nuestro Señor Jesucristo lo tenía así dispuesto. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque también, hermanos, cuando una persona ya ha hecho ese voto con nuestro Dios, ese compromiso con nuestro Dios de servirle como el apóstol Pablo, debe haber una confirmación. Y lo vemos en los versículos 29 y 30. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Y hablaba denodadamente. O sea, la manera de hablar del apóstol Pablo. Cómo hablaba, mis hermanos, de nuestro Señor en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. O sea, él se dio a conocer. Nuestro Señor Jesucristo, al hablar con él, al presentársele. Yo creo que todos los argumentos del apóstol Pablo se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque ahora no era un hombre el que le hablaba, sino el mismo Dios, que vino a hacerse hombre por amor a él y a toda la humanidad. Mis hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuántas cosas maravillosas nosotros podemos tener, mis hermanos, cuando nuestro Señor llega a nuestra vida. Y hablaban denodadamente en el nombre del Señor. ¿Cuántos hablamos de esa manera denodadamente, con fervor, con fuerza, con poder? Insistentemente. Mis hermanos, debemos hablar. El hecho de que el apóstol Pablo había sido transformado, pronto fue confirmado, demostrando por sí mismo a todos lo que tenía en el corazón. Porque se puede hablar, se puede decir muchas cosas, pero ¿qué hay en el corazón? El apóstol Pablo, esa fue su credencial, lo que tenía y cómo hablaba. Confirmación total. Así es que, mis hermanos, un hombre que se presentó después de haber sido un perseguidor. Así es que Pablo estaba llevando a cabo la misma obra por la que Esteban había sido lapidado. Pablo estaba ahora animado por el mismo Señor a actuar en forma valerosa, ya no con temor y ya no con amenazas a los cristianos, porque ahora era poderoso, estaba confirmando su confirmación. Él estaba confirmando lo que en Gálatas 1 nos dice y que leímos hace un momento. Así es que no son nada más las palabras, son las acciones, es el amor que se tiene
Porque si yo digo, yo predico, pero no amo a mi prójimo, entonces, ¿de qué manera yo estoy hablando? 15 y 16 lo volvemos a repetir, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Fíjense, no consultó a nadie, sino él le creyó a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Y es verdad, porque la boca pueden hablar muchas cosas, no, yo soy buena, yo soy esto, yo soy muy entregada a Dios, yo bueno, no. No, nosotros no podemos hablar así, nosotros debemos dejarnos llevar siempre por el Espíritu de Dios. El que se alaba, hermanos, le está dando lugar a su ego. No, hermanos, el Señor es el único que ve nuestra manera de ser. Pablo no se alabó. Pablo no dijo, ¿cuánta gente yo ya convertí? ¿Cuánta gente? No, he ido allá. No. Él se dedicó a hablar la palabra del Señor. Y dice el verso 31, entonces las iglesias tenían paz. En una verdadera conversión debe haber grandes cosas. Tuvieron paz. Fue un dulce periodo tras la tormenta de la persecución. Cuán dulce es la paz después de la batalla interior del pecado y de la incredulidad. Sí es cierto. Fueron edificadas las iglesias en la santa fe y la fortaleza de nuestro Señor. ¿Qué se fortalecían? En las sagradas escrituras. Andaban en el temor de Dios, qué hermoso. Vivían sus vidas diarias en presencia de Dios y con temor. Tenían consolación del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Dios. Cuántas cosas hay en el corazón del hombre cuando permitimos que nuestro Señor invada nuestra vida, nuestro ser, todo nuestro ser. Gracias a nuestro Dios por su bendita palabra. Hemos visto cómo la conversión de un hombre, un gran hombre. Pero, ¿cuál ha sido nuestra conversión? Tal vez no sea conocida por nadie. Es anónima, no importa. ¿Sabe qué? Nuestro Dios conoce. Nuestro Dios conoce y es mejor que lo conozca. Y estemos en paz con Él. Todo lo del mundo quedó atrás. Ahora es una nueva vida. Gocémonos en Él. Y si usted no es un misionero, así como el apóstol Pablo, que fue llamado a predicar a los gentiles, tenemos muchas cosas que hacer. Hablarle a nuestra familia, hablarle a nuestros vecinos, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza. No, decir que Cristo vive en mi corazón es una gran bendición, es una gran bendición. Oremos. Bendito Dios, en esta hora, gracias te damos, oh Padre Celestial, por tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, mi Señor, porque tú vives y moras en nuestra vida. Gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu benevolencia. Gracias, Señor. A ti, Señor, es la gloria y la honra y el poder. A ti, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos, quita la cobardía de nosotros, Señor. Llénanos cada día de ti, Señor. Cada día, cada instante, llénanos más y más y más y más. Señor, estamos en tus santas y gloriosas manos, esperando siempre en ti, esperando siempre en ti. Maravilloso eres, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie quien haga las obras maravillosas que tú haces. Solo tú eres Dios y no hay nadie más. Bendito eres, Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, 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 Señor, por estos momentos maravillosos. A ti la gloria y la honra. Aleluya. Bendito eres, Señor. Amén. Amén. Gracias sea nuestro Dios, mis hermanos. Les saludamos a usted. Dios le bendiga en gran manera.
Bendecimos su nombre eternamente y para siempre. Un abrazo a todos ustedes que nos están escuchando, que nos están mirando, deseando siempre el Señor derrame abundantes bendiciones en sus vidas. Saludamos a nuestra hermana Brigitte Torres. Dios le bendiga, mi hermana, buenos días. Hermana, Dios le bendiga. Es un gusto estar con usted una vez más. Dios le bendiga a mi hermana Brigitte y estamos en oración por sus necesidades. Dios siempre consuele su vida y el Señor siempre dé el deseo de su corazón. Mi hermana Genoveva Almendra, gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermana Orte. Le pido oración por mi esposo Saúl, que tiene problemas de diabetes. Sí, mi hermana Genoveva, ya vimos la petición en lo que tenemos del grupo de Conociendo Más al Maestro, y ya lo vimos y estábamos orando por mi hermano Saúl. El Señor le dará la victoria, mi hermana. El Señor le dará la victoria y que Dios le dé a usted la fortaleza, mi hermana. Mi hermana Genoveva, Dios le bendiga. Un abrazo muy fuerte y estaremos orando por esta necesidad. Carmen Jiménez, Dios le bendiga, hermana Hortensia, que Dios le siga ayudando y dirigiendo en su ministerio y nos siga impartiendo su palabra. Que el Todopoderoso le guarde y le sustente grandemente en su vida. Gracias, mi hermana. Hermana, sígame ayudando en oración por mi salud y por mi vida espiritual y por la salvación de mis hijos y mi familia. Que el alto Dios dé respuesta a mi petición. Gracias, hermana. Excelente día. Dios le bendiga a mi hermana. Dios le bendiga a mi hermana Carmen Jiménez. Yo sé que Dios nos va a contestar y estamos orando por su salud y por sus hijitos. El Señor me la bendiga siempre, mi hermana. Dolores Díaz, mi hermanita, un abrazo. Dios te bendiga. Vero Gilara, Verito, un abrazo. Dios les bendiga. Reina Iraíz Cosme Díaz, Dios le bendiga. Dios bendiga la vida de mi tía. Dios te bendiga, hija. Gracias. Sofía Escamilla, saludos, mi hermana Hortensia. Dios le bendiga. Mi hermana Sofía, Dios le bendiga grandemente. Benjamín Zamora, Dios le bendiga, hermana, saludos. Dios le bendiga, mi hermano. Shalom Espinosa, Dios le bendiga, hermana Orte, un fuerte abrazo. Dios bendiga a todo su auditorio de este hermoso programa Mujeres de Fe. Mi hermana Nidia, un abrazo muy grande. Dios le bendiga en gran manera y le siga a usted bendiciendo en el arduo trabajo que usted tiene, que el Señor ha puesto en sus manos. Que el Señor le bendiga, mi hermana Nidia. Un abrazo a usted y Dios bendiga a nuestro hermano Valentín. Vamos a orar también. Dios le ha concedido vida y mi hermana, gracias a Dios, han hecho una hermosa pareja. Dios sabe, ¿verdad?, cómo Dios los escogió para hacer matrimonio, tanto mi hermano como usted, cómo trabajan en el ministerio. Dios les bendiga siempre, mi hermana, y les prospere en todo lo que ustedes emprendan. María Eugenia Zabaleta Zamora, Dios bendiga grandemente a nuestra hermana Orte. Gracias, mi hermana Maru. Qué bendición escucharla, que Dios prospere su ministerio y le dé mucha fortaleza. Gracias, mi hermana Maru. Dios me la bendiga grandemente. Joaquina JB, buenos días, mi estimada hermana Orte, que Dios la siga usando en su ministerio y le colme de muchas bendiciones, y le agradezco a Dios por su vida espiritual, que Dios me la fortalezca siempre, juntamente con su apreciable familia. Dios la bendiga siempre. Mi hermana Joaquina, Dios le bendiga, un abrazo, y le agradezco mucho sus deseos y sus oraciones. Dios le colme de bendiciones y conteste sus necesidades, mi hermana. Dios le bendiga. María Eugenia Zabaleta Zamora, hermana Orte, ayúdeme a orar, pues ando mal desde el domingo. Sigo confiando en que Dios hará la obra. Me duele mucho mi pierna. Ya no puedo dormir por el dolor. Vamos a orar por mi hermana Maru. Ella tiene su necesidad de esa pierna, que tiene tiempo con esas dolencias, pero Dios tiene poder. Nuestro bendito Dios, por su misericordia, tiene poder, y en el nombre de su Hijo Jesucristo nosotros le clamamos. Elizabeth López, amén, gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga, mi hermana Elizabeth López, Dios le colme de bendiciones. Agradecemos sus saludos. Mi hermanita Reina también. Mi hija Areli, Dios te bendiga, hija. Mi hermanito Mago, Dios le bendiga. Mi hermanito también, mi hermanita Meche. Dios les bendiga a cada uno de los que nos están escuchando. Mi hermana Sarita, que me dice que nos escucha.
Gracias a Dios por su vida. Mi hermana Dina Pacheco también nos está mirando. Dios le bendiga, mi hermana Dina. Gracias a nuestro Dios. Mi hermana, el Señor está con nosotros y escucha nuestras peticiones. Gracias a nuestro Dios. Pues vamos a orar, hermanos, por todas las necesidades. La necesidad de mi hermana Maru. Vamos a clamar a nuestro Dios, le sane de su pierna. Mi hermana Carmen, que el Señor sane la dolencia en sus pies, pero también su vida espiritual. Qué bueno es que oremos por la vida espiritual y cada uno de nosotros sabemos que necesitamos más de Dios. Esa es la oración. Señor, fortalécenos en todo tiempo. Danos de tu gracia y ayúdanos en mi vida espiritual, que aunque venga la prueba, yo siga tomada de tu mano. Nada ni nadie nos haga desistir del poderoso amor de Dios. Vamos a orar también por nuestra hermana Carmen Jiménez, nuestro hermano Saúl, esposo de nuestra hermana Genoveva de Minatitlán. Que Dios les bendiga siempre, mi hermana Geno. Un abrazo a usted y a toda su familia. Dios les colme de bendiciones. Gracias a nuestro Dios, Reina Iraíz. También vamos a orar por Reinita. Vamos a orar. Dios sabe su necesidad. Dios sabe. Así es que oremos unos por otros. Oremos por mi hermana Tere Hernández. Ella ha estado muy delicada de salud. Pero clamamos a nuestro Dios misericordia. Y que Él sea el que venga a darle la fuerza. Venga a darle esa paz en su corazón. Mi hermana Tere Cardona, que el Señor le siga fortaleciendo. Mi hermana Elizabeth Lezama, que el Señor también le siga fortaleciendo. Mi hermana Elizabeth, mi hermana Sarita Vázquez. Un abrazo, mi hermana Sarita, y seguiremos orando por usted y por todos sus hijos. Sí, mi hermana Sarita, yo sé que usted nos ve, que usted nos dice, pero el Señor está con usted y nuestra oración, hermana, también. Y Dios sabe que oramos por sus hijos, por su vida espiritual y por su salud. Que el Señor me la fortalezca. Oremos, mis hermanas, si hay otra necesidad, hermanos, vamos a orar. Oremos también por nuestro hermano Valentín, esposo de mi hermana Nidia. Cumplió años hace 2 días. Que el Señor le bendiga siempre y le prospere en todo momento. También el cumpleaños de mi hermana Tere Cardona, si no me equivoco, fue el 14 de febrero. Mi hermana Flores Calona fue el 14 de febrero también. Hermana Adriana, la esposa del pastor, también fue su cumpleaños el 14 de febrero. Mi hermana Natalí, parece que fue el 12 de febrero. Bueno, todos los que hayan cumplido años, el Señor les bendiga grandemente, grandemente, mis hermanos. El Señor les colme de bendiciones. El Señor derrame sobre cada uno esas bendiciones de bien, mis hermanos. Esas bendiciones espirituales de toda índole. Así es que, mis hermanos, el Señor sea en sus vidas, en sus hogares y en todo momento. Oremos, hermanos, por las necesidades y después oramos y damos gracias por mis hermanos que han cumplido años. Bendito Dios en esta hora. Gracias te damos, porque tú eres bueno y maravilloso. ¿Quién como tú, mi Señor? Gracias te damos, Señor, porque tú dices en tu palabra que todo el que a ti viene, tú no le echas fuera. Y todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo lo recibiremos. Señor amado, aquí estamos pidiéndote, Señor, poniendo nuestras peticiones. Aquí hay peticiones. Aquí está, Señor, el nombre de tu hijo Saúl, que tiene la glucosa muy elevada, Señor. Pero hay poder en Jesús, hay poder en tu nombre, hay poder, Señor, porque solo tú conoces el organismo de mi hermano, solo tú sabes, Señor, lo que él siente. La fortaleza viene de ti, Señor, la fortaleza viene de ti. Te pedimos misericordia por mi hermano Saúl. Extiende tu poderosa mano, Señor, extiende tu poderosa mano, Padre. Tócale desde la cabeza hasta la planta de los
pies y hazle libre de todo mal, Señor. Hazle libre de todo achaque, de toda dolencia, de toda molestia, en el nombre poderoso de Jesús. También ponemos en tus manos, Señor, a mi hermana Carmen Jiménez. Tú sabes su enfermedad. Toca su vida, toca su vida, toca su cuerpo, Señor. Quita toda dolencia, fortalécela, Señor. Fortalécela en todo momento, mi Padre Celestial. Dale de tu gracia, bendito Señor. No la dejes y no la abandones, bendito Padre. Contesta la petición de su corazón. Señor, ella anhela que sus hijos sean salvos y yo sé que tú la harás, Señor, porque todos te clamamos por los hijos, por los nietos, Señor, por los hermanos, primos, tíos, Señor, todos aquellos, Padre, que vengan al conocimiento de tu palabra, Señor, y yo sé que por misericordia tuya, Señor, vas a transformar esas mentes y esos corazones. Gracias te damos, bendito Señor. Te pedimos también por mi hermana Maru, Señor. Te pido por mi hermana Maru, pon tu mano poderosa en su cuerpo, Señor, en esa pierna. Tú solamente sabes lo que tiene. Hay poder en Jesús. Hay poder en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé, Padre Santo, que tú eres bueno y tu misericordia es por siempre, Señor. Ayúdale, Señor. Dale fuerzas para continuar. Dale fuerzas a mi hermana Tere Hernández también. Dale esa fuerza que necesita. Dale ese gozo en su corazón. Dale paz en su vida, Señor, y dale la sanidad que tanto anhela. Señor amado Jesucristo, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, extiendas tu misericordia en ella, Señor, y en mi hermana Tere Cardona, síguele fortaleciendo. Padre Santo, mi hermana Elizabeth y mi hermana Sarita, sígueles dando de tu gracia. No las dejes, bendito Dios, no las dejes, fortalécelas, Padre. A ti toda la gloria y la honra. Te pido por Reinita Iraí, Señor, tú sabes su necesidad. Toca su vida y toca su cuerpo, Señor. Eres tú maravilloso y grande en misericordia, Señor. Gracias te damos por su vida. Gracias te damos por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han puesto su necesidad, pero también ellos han puesto su confianza en ti. Ellos creen, Señor, que tú eres bueno, Señor, y harás tu obra maravillosa en sus vidas y en sus cuerpos. Te pido por mi hijo David, sánale, extiende tu poderosa mano y tu misericordia. Yo sé, Señor eterno, que harás grandes cosas en su cuerpo, en su vida. Mi Señor amado, gracias te doy. Gracias, Cristo, Dios Todopoderoso, Señor. Venimos delante de ti porque eres bueno y nuestras peticiones están en tus manos, esperando siempre en que tú harás, Señor, en tu tiempo, Señor, y como a ti te place, Señor, como es tu santa y gloriosa voluntad. También te damos gracias por la vida de mi hermano Valentín. Gracias, Señor, porque tú le has permitido un año más de vida. Sigue bendiciendo su vida y su ministerio. Síguele dando de tu gracia en todo momento, Señor. Gracias por la vida de tu siervo. Gracias por la vida de tu siervo. Sé con él siempre juntamente con su esposa, mi hermana Nidia. Gracias, misericordioso Dios. A ti toda la gloria y toda la honra hoy y siempre, mi Señor. También te damos gracias por la vida de mi hermana Tere Cardona, mi hermana Flor, mi hermana Natalí, Señor. Gracias te damos también por la vida de mi hermana Adrianita. Mi Señor, gracias, bendito Dios. Gracias por lo que tú das, bendito Dios. Gracias, mi Señor amado. A ti damos gracias, la gloria y la honra al que vive y vive para siempre. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Sí, Señor, maravilloso eres. Aleluya, bendito tu nombre. Amén, Señor. Amén. Pues gracias al Señor, mis hermanos. Gracias a nuestro Dios por estos hermosos momentos que estuvimos transmitiendo
esta reflexión, esta meditación de la bendita y santa palabra del Señor. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes. Nos pedimos una disculpa. Al inicio, pues hubo un inconveniente con el internet, pero terminamos la transmisión. Dios les bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo a usted. Continúen con mi hermana Nati, pan de vida, el pan que descendió del cielo. Dios le bendiga. Mi hermana Tinita también está con ustedes después, y mi hermano David Poblano con el consejo bíblico. Gocémonos en la presencia de nuestro Dios. El Señor les bendiga.